Bien, amados hermanos, sobre todo los miembros de la iglesia saben que en la lista de oración hemos puesto la petición de que el Señor nos guíe y nos dé sabiduría en el proceso de formación y formalización de la membresía de la iglesia. El Señor manda a su pueblo y a cada creyente en particular a hacer todas las cosas decentemente y en orden. Y como iglesia, nosotros somos una entidad, una institución formada por Cristo, fundada sobre la roca que es Cristo, guiada por la palabra de Cristo, pero Cristo en un contexto de una sociedad y nos ha hecho seres humanos con características sociales, sociables, y nos manda a que hagamos las cosas de una manera en que podamos adornar en todo la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y como iglesia tenemos ese llamado. Como iglesia también estamos en un proceso de legalización que, para los que no lo saben de la iglesia, estamos ya en proceso de esperar que se formalice, estamos esperando que salga lo que es el RNC de la iglesia, de manera que una vez teniendo toda la formalización legal y revisando, luego tenemos que hacer eso los líderes de la iglesia, revisar bien toda la documentación de reglamentos y todo eso, pues entonces cumplir con toda justicia en el contexto de un país que tiene leyes que se deben respetar. Pero la iglesia también tiene sus reglas y sus normas establecidas por Dios en su palabra. Y la iglesia es un cuerpo que está formado por miembros. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo local. Hay una iglesia universal que está formada por todas las iglesias del mundo. Y cada iglesia en particular es la iglesia local formada por los miembros de la iglesia. Y el tema de la membresía en la iglesia tiene una importancia muy alta y está muy ligada al hecho de que tengamos que hacer las cosas de una manera que a Dios le honre. Y en este proceso que nos encontramos, ya nosotros hemos anunciado que vamos a formalizar la membresía de cada uno de los hermanos, miembros que tienen compromiso con esta iglesia. Y para ello se le va a estar dentro de poco entregando una documentación que ustedes tendrán que leer y tendrán que aceptar si quieren ser formalmente miembros de esta iglesia. Y precisamente en esta mañana, para concientizarlo de la importancia de la membresía, yo voy a iniciar una serie de 2 o 3 sermones, dependiendo de cómo me vaya hoy el domingo que viene, sobre la membresía de la iglesia. La membresía bíblica en la iglesia. Congregarse, hermanos, como cristianos en una iglesia no es solo algo mandatorio en la Biblia, sino algo necesario y muy bueno para el que lo está practicando. Pero este asunto de la membresía de la iglesia se torna y se convierte en algo más serio y más comprometedor a medida que pasa el tiempo. Cuando ya después de un periodo de una persona estar congregándose en una iglesia, se le invita y se le desafía a comprometerse más de lleno y a formalizar su afiliación en la iglesia, a la iglesia que está asistiendo. Bajita un poquito el micrófono, por favor. Y en la medida que pasa el tiempo, entonces, se le va comprometiendo y se le hace ver a esa persona la diferencia entre ser un asistente de la iglesia, entre asistir a la iglesia y ser un miembro activo y responsable de la iglesia. Y allí es donde a veces chocamos con 3 dificultades o 3 maneras erróneas de seguir en la iglesia, porque al enfrentársele a esas personas con los principios que le demandan ser parte de la membresía de una iglesia local a la que asisten desde hace un tiempo, entonces ocurre lo siguiente, que se les enfrenta a un compromiso de membresía bastante legalista, meramente institucional. Todo es cuestión de firmar un documento, de ser demandado a cumplir con sus obligaciones y de tener una obediencia humana estricta a esa institución. O se les enfrenta a una oferta espiritualista muy liberal, muy mística, muy espiritual, donde se nos dice, todos ya somos miembros de Cristo, del cuerpo de la iglesia de Cristo. Ya somos de Cristo, lo importante es estar en Cristo
y que proceda como el Señor nos guíe. Eso de estar formalizando que membresía. Pero también ocurre que también se les enfrenta, o más bien se mantienen como muchos en una actitud amistosa hacia la iglesia, pero de lejitos. O se incomodan cuando se le demanda más de su tiempo y de sus recursos, prefiriendo tomar la posición del anonimato, de no sentirme mucho, de bajo perfil en la iglesia, un anonimato cómodo de bajo perfil, como una especie de membresía pasiva en la iglesia. Yo estoy bien así, yo estoy tranquilo, yo no quiero tanta presión. Entonces, en este punto sería bueno que nos preguntemos, ¿por qué hay tanta gente sin deseo y sin compromiso para hacerse miembro de una iglesia local, en especial a la que asisten? Y peor que esto, ¿por qué hay tantas personas que aún siendo miembros toman tan poco en serio su envolvimiento en la iglesia? ¿Qué distingue a un asistente regular a la iglesia de un miembro de una iglesia? ¿Por qué es mejor ser miembro de una iglesia que un simple asistente? ¿Cómo se vive en la vida diaria la membresía de una iglesia? Estas preguntas, en la medida que estemos tratando la serie y desarrollándola, estaremos también respondiéndolas. Pero ahora yo quiero llevarle a este punto. Quiero compartir con ustedes algunas razones por las que se le hace difícil a muchos este tema en el día de hoy. ¿Por qué a mucha gente, sobre todo personas que son parte de una iglesia, tienen años asistiendo a una iglesia, cuando se le habla del tema de la membresía, de un compromiso, de una formalidad, encuentran dentro de sí cierta resistencia? ¿Por qué se hace tan difícil ese tema en el día de hoy? Bueno, en primer lugar, se debe al miedo, a la fobia, al miedo, al temor, al compromiso, que es una situación de nuestra propia cultura, de la cultura de la época en que nosotros vivimos. Nosotros decimos que tenemos demasiadas ocupaciones en la vida. Tendemos a decir eso, que queremos más tiempo para nosotros y menos responsabilidades. Hasta la asistencia a la iglesia debe ser algo suave, algo light. Esa palabra light está muy famosa ahora con el tema de la dieta. En estos días me reí que vi que chicharrón light. ¿Y cuándo una grasa de puerco light? Chicharrón light. Y la gente lo compra, tú sabes, porque es que esa grasita hace falta de vez en cuando. Y muchos de nosotros quisiéramos también tener un compromiso light, que la asistencia a la iglesia sea light. Light significa en inglés suave, ligero. Pero otra cosa que hace que sea difícil que este tema sea difícil para muchos al día de hoy, es también la cultura del consumismo, consumir. Solo vamos a la iglesia a comprar el mejor mensaje, la mejor música o la mejor alabanza. Lo más reconfortante y satisfactoria, la más reconfortante y satisfactoria experiencia que podamos encontrar. Vamos solo a la iglesia a comprar un producto, a ver qué me van a dar este domingo y de allí nos vamos contentos a nuestra casa hasta la otra semana. Queremos recibir y recibir, tener, sentir, gozar y nada más. Pero otro tema también, otro aspecto que hace que muchos vean difícil este tema en el día de hoy es la falta de entendimiento que existe sobre la diferencia que hay entre asistencia a una iglesia y membresía de una iglesia. Y la falta de conocimiento que existe entre todos los privilegios y bendiciones que la membresía trae a nuestra vida con lo negativo, con lo contrario a eso. Hoy en día no se habla tanto de este tema, hermanos, porque la gente se asusta y se va de las iglesias. Yo vengo de un mundo de tanta presión, ahora vengo a este sitio, a este lugar, y ahora me dicen que para yo poder ser parte de esta iglesia tengo que cumplir con ciertas cosas. ¡Ay! Así no me gusta, yo mejor me voy de aquí. O sea que a veces el problema es la falta de la enseñanza en las iglesias locales acerca de las razones y de los beneficios y las implicaciones bíblicas de la membresía de una iglesia. Y muchas iglesias no son claras, son muy aéreas con este tema.
Incluso hay iglesias que no tienen membresía. O sea, no tienen ni siquiera una lista de miembros. Todo el que vaya, si dio el paso al frente, ya es miembro de la iglesia. No hay un compromiso. Porque como dijimos, quieren que la gente se sienta cómoda y no se vaya de la iglesia. Porque tristemente en las iglesias prima más la antropología que la teología. Prima más cómo se sientan los hombres que cómo se sienta Dios. Es triste. Y como iglesia nosotros no queremos ser parte de esas estadísticas. Por lo menos como pastor y como parte de un liderazgo del cual hemos hablado, y de manera especial menciono a nuestro hermano amado Hogley Santana, por quien doy gracias al Señor por su fiel colaboración en este trabajo del reino. Estamos muy claros y no queremos que esta iglesia sea parte de las estadísticas de las iglesias que hoy son más que un medio de exhibición de la gloria de Dios, museos religiosos, de amuletos religiosos, cementerios de almas con título de cristiano. Y una iglesia que se respeta y que respeta a Dios, que respeta la palabra, respeta este tema de la membresía. Y como iglesia, nuestro deseo, que el Señor nos conceda entender esto, hermanos, y tengamos una misma mente, porque es de la palabra de Dios que vamos a hablar. Aquí no se va a inventar nada, aquí el pastor no viene con ninguna novedad, aquí nadie se va a inventar nada, sino que vamos a echar la palabra de Dios para que veamos lo importante que es este tema para todos nosotros. Pero para entrar en este tema de la membresía es importante que nos hagamos una pregunta. ¿Qué es una iglesia? Amigos que nos visitan y hermanos que quizás nos acostumbramos a ver la iglesia como un grupo de gente que se reúne todos los domingos. ¿Pero qué es una iglesia? Bueno, probablemente antes de nosotros preguntarnos qué es una iglesia, qué es ser miembro de una iglesia, lo más importante es respondernos esta pregunta. ¿Qué es una iglesia local? Y para eso debemos entender lo que la iglesia no es. Vamos primero a decir qué no es la iglesia. La iglesia, en primer lugar, no es una afiliación, un grupo de gente que más o menos mantienen la misma creencia como si fueran una sociedad o una institución o un club o un gremio unido por una causa de creer más o menos lo mismo. Una iglesia no es eso meramente. Y en lo absoluto no es eso. Pero tampoco una iglesia no es un edificio o simplemente un lugar a donde nosotros nos reunimos. Voy a la iglesia, aunque no haya nadie. Yo voy para la iglesia. Cuando voy a una iglesia no estoy simplemente yendo a un lugar ubicado en Rabo de Chivo, como si fuera un teatro o un centro educativo o algo así. Pero tampoco una iglesia no es simplemente una organización sin fines de lucro, con una visión, con una declaración de objetivos claros, que es un tema que tenemos que trabajar aquí. Definir claramente lo que nosotros creemos como iglesia, nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores. Que aunque muchos creen que eso es algo mundano, da pena que los impíos en el mundo se preocupen por definir cuál es su meta en la vida, y las empresas y las muchas iglesias ni siquiera sacan tiempo para eso. Y como iglesia tenemos que definir nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, porque si hay una institución que tiene un propósito claro en este mundo, es la iglesia de Jesucristo. Y debemos tenerlo y conocerlo todos. Y es un propósito que está en la Biblia. Solo que nos preocupamos por tratar de definirlo para que nos lo aprendamos. Hoy cuando me uno a una iglesia, entonces no me estoy uniendo simplemente a una sociedad filantrópica, o sea, una sociedad de gente que le gusta hacer mucho bien, que ama a la gente, meramente, que hace bien, altruista o religiosa. Entonces, habiendo visto que no es una iglesia, vamos a tratar de decir qué es una iglesia a la luz de las Escrituras. Cuando vemos la palabra iglesia, eclesia en griego, que es la Biblia, se hace referencia a una asamblea regular de gente que profesan, y yo le pido que pongan atención, hermano, porque si tú y yo somos parte de una iglesia,
debería ser el ABC de nuestra vida, entender qué es la iglesia. Si yo le pregunto qué es una casa, seguramente usted me define lo que es una casa, porque usted vive en una casa y todos los días se refugia en una casa. Pero usted parte de una iglesia. ¿Qué es la iglesia? Si un amigo, un vecino, un familiar te pregunta, ven acá, ¿y qué es lo que significa iglesia? ¿Qué es eso? Yo me imagino que para algunos sería un gran reto poder responder algo que debe saberse como el ABC. Pero yo quiero ayudarte a que puedas entenderlo hoy y que te lo grabes. Una iglesia es una asamblea regular de gente que profesan, que expresan y dan evidencia de que han sido salvados por Cristo solamente, por gracia solamente, por la fe solamente, para su gloria solamente. Y la iglesia es un grupo local viviente, un grupo amante de gente comprometida con Cristo y comprometida unos con otros. Luego estaremos predicando una serie sobre lo que es la iglesia, una serie sobre la iglesia. Pero es importante que sepamos que la iglesia, es una asamblea, un grupo de personas que han sido sacados de un contexto para que se congreguen y juntos profesen y evidencien que han sido salvados por Cristo solamente. Pero la iglesia también es un grupo de personas que despliega y muestra la sabiduría y la gloria de Dios. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. La iglesia es un grupo que despliega y muestra la sabiduría y la gloria de Dios. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero la iglesia también es un grupo que despliega un amor semejante a Cristo, contrario a su cultura. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Juan 13:35. De ahí entonces, hermano, que la membresía de una iglesia consta solo de gente. Y te pido que cuando yo diga estas descripciones, trate de ubicarte y con tu conciencia delante de Dios, te evalúes si tú eres de esa gente. La iglesia, la membresía de una iglesia consta de gente que puede desplegar estos rasgos y características que acabo de mencionar. Gente amante, gente comprometida con Cristo, gente comprometida unos con otros, gente que está siendo usada por Dios para desplegar su gloria y su sabiduría al mundo ante los ojos de los mismos demonios y los ángeles, y una gente que despliega un amor semejante a Cristo contrario a su cultura. Esto quiere decir que la membresía de una iglesia solo puede contar de personas nacidas de nuevo. Verdadera membresía está conformada por personas verdaderamente convertidas, que han nacido de nuevo, gente amantes y comprometida con Cristo, que le confiesan que son sus discípulos y que son sus seguidores, aquellos en quien se puede manifestar el amor y la obra de Dios en su vida. La iglesia entonces no es simplemente aquellos que les gusta o están de acuerdo con la verdad del Evangelio. Es tan linda la palabra de Dios, me gusta tanto el mensaje. El Evangelio es un mensaje hermoso. No meramente son gente que están de acuerdo con las verdades del Evangelio, sino que viven diferente conforme a la transformación que trae el Evangelio. Y en estos dos últimos sábados nosotros hemos hecho un trabajo, y seguiremos haciendo el próximo sábado, de expandir el Evangelio aquí. Nuestro interés es que cada hermano que comparte el Evangelio sepa qué es el Evangelio y lo pueda compartir con amor con las personas y vecinos de la comunidad. Pero eso no es suficiente, hermanos. Hermanos que estamos predicando aquí en la comunidad, no es suficiente conocer y saber y compartir las verdades del Evangelio. Debe haber en tu vida una manifestación de vida diferente a la de los que te rodean.
conforme a la transformación que trae el Evangelio que tú estás predicando cada sábado aquí. Habiendo dicho esto y habiendo tratado de dar una explicación general, breve, pero que espero que clara sobre lo que es la iglesia, vamos a ver en la Biblia cuál es la base bíblica, cuál es el trasfondo bíblico de la membresía de la iglesia. ¿Cuál es el trasfondo bíblico de la membresía de la iglesia? Bueno, aunque no hay un pasaje que dé una prueba directa o explícita de una membresía formal, de una iglesia local, o sea, tú no te vas a encontrar en la Biblia que diga, sean miembros de una iglesia, regístrense en una lista de miembros, hagan esto, esto y esto y esto. Usted no va a encontrar un versículo que le diga esto directamente. Pero sí encontramos pasajes que muestran algo más que un simple grupo de asistentes a un lugar y que mencionan diversos requisitos para formar parte de la iglesia. Tenemos, por ejemplo, el caso de la expulsión formal del hermano que estaba en pecado en 1 Corintios capítulo 15, quizás lo recuerdan. Si no, tomen nota para que revisen 1 Corintios 15:3. Y tenemos también el caso de Mateo 18, del versículo 15 al 17, donde se nos da directrices de cómo tratar el pecado en la iglesia. Y cómo cuando las personas no reconocen el pecado, deben ser sacados de la iglesia, de la membresía de la iglesia. Como en el caso de Corintio, esa persona que cometió un pecado muy grotesco, fue expulsado de la iglesia. Incluso Pablo llegó a decir que se ha entregado al mismo Satanás. Entonces, ¿cómo Pablo puede decir que entreguen a Satanás a una persona o que expulsen, que no se junten con esa persona, que amonesten a esa persona, que ni siquiera coman con una simple persona que lo que va de vez en cuando a la iglesia? ¿Cómo Pablo distingue a los que están afuera de los que están adentro? ¿Por su mera asistencia a los cultos? ¿Porque va los domingos? No. Algo evidenció o expresó de manera clara previamente a ese hermano para que lo incluyeran y lo consideraran de una manera que podía ser amonestado o expulsado o hacerle perder todos los privilegios que disfrutan en una iglesia. De igual forma, el proceso de restaurar a un hermano en pecado, como mencionaba, a través del proceso establecido por Cristo en Mateo capítulo 18, nos indica que la impenitencia sostenida, o sea, el no arrepentimiento claro, el no apartarse del pecado, una práctica continua en el incumplimiento de los mandamientos del Señor en su palabra, por una persona que ha sido sometida al proceso que vemos en Mateo 18, termina diciendo, dilo a la iglesia. Viene un hermano que no está siendo fiel en aspectos que se espera que sea fiel como creyente en la iglesia, y un hermano se le acerca y le amonesta. Hermano, yo creo que tú debes de congregarte, tú no te estás congregando, hermano. ¿Qué está pasando? El Señor te manda que te congregues. El Señor te pide que tú seas parte de la interacción, de la dinámica de la iglesia. ¿Qué está pasando? No te estoy viendo en las reuniones, no te estoy viendo en el culto de oración, no te estoy viendo en los estudios bíblicos, no te estoy viendo en las actividades de evangelismo en la iglesia, no te estoy viendo, hermano, los domingos en los cultos. ¿Qué te está pasando, amado hermano, amada hermana? Entonces tú vas a esa hermana con amor, como dice Gálatas, con mansedumbre, considerándote a ti mismo que mañana pudiera caer en lo mismo. Y el hermano te oye o la hermana te oye. Y tú la ves que empieza regularmente a asistir. Y tuvo la humildad de recibir la exhortación. Pero si esa persona no escucha y no te oye, usa el caso de la membresía, de la asistencia, porque es el caso que estamos tratando, pero es cualquier pecado. Un hermano que mienta, que haya tomado lo ajeno. Es el mismo proceso. Y el hermano dice, no, es que yo no tengo tanto tiempo, yo no puedo tener esa presión sobre mí. Yo estaba tranquilo, estaba tranquila, y ahora no puedo tener esa presión de estar yendo a la iglesia cada vez que haya una actividad. Pero hermano, la palabra dice que no debes dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre.
Entonces viene ese hermano y va con otra persona. Dice la Biblia que si no lo oye, entonces llame a 1 o 2 testigos para que hable con esa persona. Viene y se habla con la persona. Y el hermano o la hermana sigue trancada en su asunto. Bueno, dice el Señor en Mateo, entonces, esa situación hay que informársela a la iglesia, para que la iglesia se involucre, toda la iglesia, no el pastor nada más, porque el proceso de restauración de un hermano no debe caer en manos de un pastor. Ustedes saben lo fiel que soy yo cuando un hermano no viene a la iglesia y yo llamo. Pero hermano, eso no soy yo que debo hacerlo. Si tú no lo estás haciendo, te lo digo en amor, tú estás pecando de falta de amor con tu hermano. Yo no hago la supervisión que hago aquí porque soy pastor, es porque soy cristiano. Y no quiero ser hallado falto, como yo espero que tú no seas hallado falto ni falta. Cuando un hermano o una hermana, aquí hay hermanos de la iglesia que no vinieron hoy. Yo me pregunto, ¿qué vas a hacer tú después en esta tarde? ¿Te vas a hacer de la vista gorda? Tú no sabes si se le enfermó un hijo, si se enfermó esa persona. O tú no sabes si esa persona se quedó porque no tenía deseo de venir a la iglesia o por algún pecado. Porque pueden ser cualquiera de esas cosas. Una contingencia inesperada, una emergencia o una falta de disposición. Nosotros, cuando sabemos que la persona está o ha dejado de cumplir por una falla de que está enfermo, llamamos más fácil cuando nos imaginamos, sobre todo si lo conocemos, que dejó de ir a la iglesia por una situación que tú sabes que no fue justificada. Y nadie llama. Y el que llama se lleva su ramplimazo, pero fieles son las heridas del que ama e inoportunos los besos del que aborrece. Cuando tú no va a un hermano y lo llama y lo exhorta a que cumpla con su deber, tú no estás amando a ese hermano, tú estás siendo egoísta. Entonces, ¿qué pasa? El hermano no oye al que fue, no oye a los otros que fueron con él, se le dice a la iglesia entonces se involucra, ya no es una persona, ya no son 2, van a ser 6, 7 que te van a llamar. Si te pusiste, mira, si te quillaba, como dice un buen dominicano, que te llamó uno solo, prepárate, porque si la iglesia es fiel a este mandamiento, te van a llover las exhortaciones y las amonestaciones, y ahí va a ser probada tu fe. Si no oyes a esa exhortación, dice la Biblia, tenlo por impío, por impía. Tú estás oyendo la importancia que tiene el hecho de ser fiel a la amonestación y a la exhortación. Este no es un mensaje sobre Mateo 18, pero es bueno que veamos cómo Mateo 18 nos dice que hay gente que son parte de un grupo de personas que pertenecen a un grupo de personas, pero pueden dejar de pertenecer si no cumple con los mandamientos de Dios y no tiene una actitud humilde. Y Mateo 18 nos indica que la impenitencia, la falta de arrepentimiento sostenida por una persona que ha sido sometida a este proceso, termina en un decírselo a la iglesia, o sea, a un grupo local de creyentes al cual pertenece el profesante no arrepentido. Pero también vemos en la Biblia evidencia de la membresía en la iglesia, cuando vemos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19, el listado de las viudas. Se puede pensar que solo se tenía un registro escrito de la viuda y nada más, pero puede ser que también había una lista de hermanos, de miembros, para conocer cuál de esas viudas tenían o no necesidad. Porque Pablo dice claramente que hay cierto tipo de viudas que deben ser ayudadas si tienen esta característica, si cumple con tal o cual característica, y para tú saber eso, debe por lo menos tener un listado, un registro de esas viudas y aún un registro de las características que le permitan ser incluidas dentro de ese listado. Y es muy probable que tuvieran ciertos requisitos para poner en la lista a lo que consideraban como verdaderos creyentes. Así que lo cierto es que se podía reconocer claramente quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera de la iglesia. La Biblia sí tiene base para hablar sobre la membresía. Y ya vemos en otros pasajes cómo hay un grupo de personas a las que se le pedía que obedeciera en todo lo que se le mandaba, como en 2 Timoteo 3, 6 y 14, y Filipenses 1, Filipenses 2, 12 y Romanos 6, 17. Aquí hay mandatos muy directos a un grupo de personas que sí iban a hacer caso de las directrices que le eran dadas por los líderes
que temían y se regían por lo que sus líderes le mandaban. No que temían a los líderes, temían a la palabra de Dios que sus líderes le transmitían. Que de paso, hermano, nunca tome como excusa que es que yo le tengo miedo al pastor. No porque el pastor sea una bestia o un ogro, sino porque el pastor te dice lo que te da miedo, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, más humilde para ti reconocer que Dios te está hablando a través de un hombre pecador como tú, porque yo lo reconozco, no estoy privando de más humilde. No creo que nadie me coma el cuento aquí de que yo soy mejor que más perfecto que nadie en la iglesia. Yo tengo un rol. Pero cuando un hermano, sobre todo cuando un líder de la iglesia se te acerca y te trae un mandato, recíbelo con humildad si es conforme a la palabra de Dios. Pero nunca tome la excusa de que, ay, ¿qué? Yo tengo miedo. Si te das razones para que te dé miedo, tienes que aplicarle Mateo 18. Porque un pastor debe ser amoroso, comprensivo, ser misericordioso con sus ovejas. Pero también tiene que ser firme y fiel en aplicar los mandamientos. El apóstol Pablo le llegó a decir a los corintios una vez: ¿cómo quieren ustedes que yo vaya a visitarlos? ¿Con amor o con vara? El pastor tiene que tomar muchas veces el rol de pasarle la mano por la cabeza a la ovejita y acariciarla y consolarla, no físicamente, no me malinterpreten, pero también el pastor tiene que hacer lo que hacen los pastores muchas veces. ¿Saben lo que hacen los pastores de ovejas con las ovejas? Muchas veces las ovejitas que son medias capetosas, le descoyuntan un poquito la patica para que no se pueda ir de redil. ¿Ustedes han visto a los chivos en las zonas en el sur? A los chivos que le ponen unas horquetas así, para que no se meta entre la empalizada y no se puede escapar. A veces los pastores tenemos que poner sus horqueticas a las ovejas. O quizá quebrarle un chin la patita, para que no se vaya y se la coman los lobos. Lo penoso es que usted se la quiebra y toda la vez que siguen huyendo para ver si, como que, y a veces terminan los lobos comiéndoselo. Hermanos, no aborrezcamos el consejo y la corrección que recibamos de nuestros líderes y nunca tomamos como excusa el carácter del líder, a menos que sea probado. Si un líder de esta iglesia, empezando por mí, te da seña de falta de amor, te da seña de que está siendo injusto en la administración del gobierno que Dios puso en sus manos, tienes todo el derecho de acercarte a mí o a cualquier líder de la iglesia y amonestarlo como cualquier otro hermano. Si no lo haces, es tu problema con Dios. Y estás pecando grandemente contra Dios. Y no es decírselo ni desahogarte con el hermano, con alguien. Esa persona, porque somos pecadores. Pero hay otros pasajes que nos hablan de que hay un grupo específico de personas que deben estar bien reconocidos. Filipenses capítulo 4, versículo 3 y Apocalipsis 21, 27. Allí en esos pasajes Dios siempre hace una clara distinción entre los que son su pueblo y los que son del mundo, aunque el Señor es el que conoce a los suyos y los suyos deben saber cómo deben responder a Dios. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que hay que ser miembro de una iglesia? Más detalle y más abundar sobre este tema lo veremos el próximo domingo, cuando nos metamos sobre la importancia de lo que es el miembro del cuerpo de Cristo. Pero por ahora solo quería dejarle con la convicción de que el tema de la membresía de la iglesia es un tema bíblico. Las Escrituras no obvian esa realidad. Y como iglesia, amados hermanos, tenemos un reto por delante y estamos sometidos a un proceso de membresía donde todos y cada uno de ustedes, los que realmente quieren servir a Dios con fidelidad y compromiso, tendrán que demostrarlo en ese proceso. Compromiso con la iglesia, compromiso con el centro, porque el compromiso con la iglesia va a incluir también su compromiso con el centro CDI. Usted no puede querer ser un miembro del dominguero de la iglesia y en el centro ser otro tipo de cristiano. Su integridad, su responsabilidad, su compromiso con la iglesia es un compromiso con todos los ministerios
que esta iglesia tiene bajo su administración, y el centro, el CDI, es uno de ellos. Y aquí le digo a los padres que nosotros nos estamos tomando muy en serio este tema y queremos ser más fieles de lo que se haya podido ser hasta ahora con lo que es la integridad que deben tener cada uno de los miembros de esta iglesia y los profesores del centro. A mí que nadie me diga que ama al centro y tiene un compromiso con el centro del lunes a miércoles, pero con la iglesia nada más los domingos y en la mañana, porque no tengo tiempo para... No. Compromiso con la iglesia es un compromiso con todos los ministerios de esta iglesia. Aquí no es por pedacitos que se sirve. Aquí somos un todo, somos un cuerpo con ministerios. Y tu testimonio como cristiano de compromiso con la iglesia es un testimonio que debe tener una influencia directa en lo que tú estás haciendo con esos niños que Dios ha puesto en tus manos. Un creyente no comprometido con esta iglesia no puede, ni tiene evidencia, ni siquiera fundamentos bíblicos para decir que ama a esos niños allí. ¿Y qué ejemplo le estamos dando a los niños que estamos trayéndolos aquí los domingos y a los jóvenes que oigan la palabra? Si no ven en ti un compromiso con la iglesia a la que tú le estás trayendo y le estás invitando para que oiga la palabra de Dios. Así que, hermanos, este tema de la membresía de la iglesia es un proceso en el que ya nos montamos. Esperamos en Dios que cada uno de nosotros, lo que formalizaremos esa membresía, estemos conscientes. Y cuando demos ese paso, lo demos muy conscientes de que no es un compromiso con hombre que estamos haciendo. Es un compromiso con Jesucristo, el Señor de tu vida y el que dice cómo tú debes desenvolverte como creyente. Y los amigos que nos visitan, si algún día Dios le llama, incluso si hoy el Señor te ha traído con inquietud por tu salvación o por conocer más de Dios, los nuevos creyentes, los que han creído recientemente en el Señor y que quieren ser parte de esta iglesia, que vean la seriedad de este asunto. En la iglesia no se viene a jugar a ser cristiano, se viene a vivir el propósito de glorificar al Dios que nos hizo cristianos. Es algo muy serio. Y para tú poder ser parte de la iglesia, tienes primero que ser parte de Cristo, de su cuerpo, porque la iglesia es su cuerpo, debe de tenerlo a Él como el Señor de tu vida. Si tú estás buscando de Cristo, si tú quieres conocer de Cristo, si tú quieres ser parte de una iglesia, debes primero conocer a Jesucristo. Para conocer a Jesucristo tienes que conocerte a ti mismo. Tienes que conocer que eres pecador, que eres pecadora, que tu pecado ha hecho una separación entre tú y Dios. Y que ese pecado fue condenado por Dios en su propio Hijo en la cruz, para que si tú crees en Él no seas condenado ni condenada. Dios aplastó a Jesucristo con su ira en la cruz del Calvario para ahuyentar, para alejar la ira de Él, para que no caiga sobre ti, si tú aceptas ese sacrificio que Él hizo como el único sacrificio bueno, válido, suficiente, acepto por Dios, para que tú, si hoy mueres y creíste en eso, cierres tus ojos aquí y lo abras en el cielo, en la presencia de Dios. De lo contrario, como dice Juan capítulo 3, y quiero que me acompañen allí para cerrar. Juan capítulo 3. Un texto que compartimos ayer en la jornada de evangelismo a varias personas. Quiero pedirte que en la medida que yo leo esto, amigo, amiga, padre, madre, que no tiene a Cristo, en la medida que yo leo este pasaje, quiero pedirte que reflexiones de manera seria en esto y trate de hacerlo para ti. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque te estás perdiendo, vas rumbo a una perdición, sino que tenga la vida eterna. Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree
no es condenado. Y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Tú crees en Cristo? Hoy tú has creído, tú has entregado tu vida a Jesucristo, tú no eres condenado, tú no eres condenada. Si todavía hoy tú no has creído en Cristo como el Señor de tu vida, hay una mala noticia que debería llevarte a conocer y abrazar la buena noticia. La mala noticia es que ya tú estás condenado y tú estás condenada. Oye, esto es algo muy serio. Niño, joven, por más alegre que te sientas, por más fuerte que te sientas, si tú no has creído en Jesucristo, por más que te burles del evangelio, de los evangélicos de la iglesia, no importa, lo que diga Dios es lo que importa. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Mientras no crees en Jesucristo, mi hijo, amigo, amiga, estás condenado, condenada a un destino de una eternidad de sufrimiento sin fin, de dolor y de tormento que se conoce como el infierno en la palabra de Dios. Mientras tú no crees, dice la palabra de Dios, que la ira de Dios está sobre ti, Salmo 7:11, dice la palabra de Dios que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La ira de Dios reposa sobre ti, pero dice la Biblia que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Significa eso, que Cristo decidió ponerse entre tú y Dios y recibir el peso de su ira destructora para que no caiga sobre ti si tú crees en Él como el Señor y Salvador. Yo te pregunto, ¿tú quieres creer en Cristo? ¿Quieres hoy creer en el Señor Jesucristo? ¿Quieres ser liberada de la ira y de la condenación? Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. No mañana, no ahorita. Cuando a Faraón le dijeron, cuando le enviaron las plagas en Egipto, que cuando él quería que le quitaran la plaga de la rana, tenía rana hasta en el moño, en los platos, en la cocina, en todo lugar, él dijo que me la quiten mañana. ¿Usted diría eso? Tu pecado tiene que ser quitado hoy. Y Cristo lo puede quitar, dice la palabra de Dios. Ven y estemos a cuenta. El Señor te está llamando. Ven y estemos a cuenta. Ven, haz conciliación conmigo. Ven, porque si tus pecados fueran tan rojos como la grana y como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo lo voy a lavar. Yo lo voy a lavar con la sangre de mi Hijo, que fue derramada para que esos pecados te sean quitados y tú seas perdonado, perdonada, y tu cuenta con Dios sea pasada de una situación de culpable a inocente, y tú puedas ser y tener el derecho de ser una hija, un hijo de Dios. Luego de este mensaje, luego del culto, si tienes alguna inquietud, acércate a alguno de nosotros, no te vayas de aquí. Hermanos, como siempre les pido a los amigos, no dejen que se vayan sin preguntarle si realmente han entendido y quieren conocer de Dios. No dejen que se vayan nuestros amigos en esta mañana sin invitarle a conocer a Cristo de manera personal. Recuerda que alguien te invitó. De alguna manera Dios utilizó a alguien para que hoy tú estés aquí. El egoísmo no vale en esta mañana. Ve a cada uno de tus amigos que están aquí, nuestros amigos visitantes, y pregúntale, quién sabe, como el domingo pasado y como hace unos domingos, que han habido personas que por nosotros acercarnos han expresado sus deseos y hasta el día de hoy están perseverando en los caminos de Cristo.